¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno. Bienvenidos, amables televidentes, a Sábado de Historia, un programa con un contenido altamente educativo que sábado a sábado lo venimos transmitiendo. Esta historia ha sido llevada precisamente por historiadores a las distintas escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde, de acuerdo a la medición de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, de la que es consocia la maestra Margarita Domínguez, ha sido aceptada, creo que por el alumnado, en un 87%. Y bueno, si en las aulas universitarias ha sido aceptada, porque no decir también que debe ser aceptada en las escuelas primarias y secundarias, aunque con algunas modificaciones, maestra, creo que la historia ya no nos la cuentan como en nuestro tiempo, ¿verdad? Por lo pronto damos la bienvenida a la maestra Margarita Domínguez, consocia de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, a nombre del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides y de Regio Vivo, el canal de televisión de los periódicos regio.com y Regio Deporte. Sea usted bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes que se han dado cita sábado con sábado a escuchar de historia y todos los demás días a escuchar de diferentes temas tan importantes e interesantes aquí en Regio. Muchas gracias por este recibimiento tan cálido y pues bueno, aquí estamos para hablar de esa historia. Y bueno, mientras la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística sesiona en el Museo de Historia Mexicana, nosotros vamos a platicar ahorita de historia, posteriormente les diremos qué acuerdos habrán tomado por allá. Por lo pronto está aquí la maestra. Maestra, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, maestra? La verdad, cuando me invitaron a regio.com, se me vinieron a la mente muchos temas, sobre todo los que hemos estado investigando. Pero normalmente cuando hablamos de historia pensamos que es para los viejitos. Y entonces, aunque yo soy viejita, ¿por qué? ¿Qué pasa con los chicos? Que la historia nada más es justamente para los viejitos, para saber mucho y porque ellos ya vivieron bastante. Pues no, y entonces la idea del día de hoy que traemos es hablar de lo que es la historia. De hecho, uno de los libros más importantes en materia empieza con esta frase: papá, ¿para qué sirve la historia? Y bueno, la historia todo el mundo piensa que son nombres, fechas y lugares. Y la historia no nada más es eso. La historia es una aventura por el tiempo. La historia es empezar a preguntarse, a ver, ¿qué había aquí antes de estar yo? Hace 100 años, ¿qué estaba pasando aquí? Mis abuelitos, si algún día fueron niños, ¿qué jugaban de niños? Por ejemplo, en la actualidad, ¿qué juegan los niños? ¿Qué jugábamos nosotros? Así es. Entonces, si no conocemos nuestro origen, maestra, pues difícilmente vamos a saber de dónde vinimos, ¿verdad? Entonces, o venimos, creo que es la palabra correcta, sí. Venimos, ¿verdad? Entonces, pues la dejo, maestra, para que nos siga platicando sobre historia. No sé si tengamos ahí, sea ya oportuno que metamos algún audio que trae usted por ahí. Claro que sí, de hecho me gustaría mucho empezar con este audio, a ver qué les parece. Es una pequeña historia para que ustedes escuchen y empecemos a comentarla después. Me parece bien. A ver si ya la tenemos allí, señor productor. Buen día, estimado radioescuchas y televidentes. ¿Alguno de ustedes se acuerda de aquel famoso eslogan de Sonora, Yucatán, usan sombreros tardán? Me alegro, porque este eslogan era el que se anunciaba en una época en la cual el sombrero era un artículo indispensable en la vestimenta, y el que ayudaba para que siempre se mantuviera en buen estado era el sombrerero. El día de hoy vamos a hablar de este maravilloso y tan olvidado oficio. Artesano del sombrero, nuestro personaje ha trabajado con sus manos por más de 200 años en darle mantenimiento a los sombreros. Sus herramientas: tornillo, planchín, resistidor, horma.
Cada una de ellas le ayuda a entregar una pieza como si fuera nueva. La plancha, el tornillo. Este le sirve para sujetar el sombrero y darle la forma del cráneo de la persona. El planchín es la pieza que le da el estilo y el resistidor es la manta que le mete el vapor al fieltro. El proceso de dejar un sombrero como nuevo es una labor muy difícil y comienza desde el baño del sombrero, que es el lavado de la prenda con el secado natural, es decir, dejarlo secar todo el día. Viene luego la forma, procedimiento para regresar al sombrero la forma original. Para ello se ocupan todas las herramientas, tornillo, planchín, resistidor, horma y por supuesto la herramienta más importante del sombrero, las manos del sombrerero, manos cuyos dedos moldean una vez tras otra la copa y la falda del sombrero. Es importante señalar que el oficio de sombrerero pasaba de una generación a otra. Para aprenderlo solo se requería disposición y entrar a una sombrerería como aprendiz, primero quizá haciendo mandados, más tarde lavando las piezas y luego ya trabajando en dejar lindos los sombreros. Las partes de que se compone un sombrero son la copa, el tafilete, el forro, la falda y la toquilla. Esta última es la cintilla que trae fuera el sombrero. Por cierto, hay varios tipos de sombreros. Los Panamá, que son los hechos de palma. El más fino de ellos es el Montecristo, que es un sombrero ecuatoriano hecho de una palmita fina y con un tejido especial. El Panamá venía de Ecuador, Yucatán o de Belcán, en Campeche. En esta última se hacía con una palmilla llamada hippie japa. También existen los sombreros de lana, de pelo de conejo, de pelo de nutria y el más caro de todos es el de chinchilla. Por otra parte, la primer mención de este oficio es en un acta de Cabildo de Monterrey al hacer la referencia de Miguel el Sombrerero, quien fue designado como alguacil, ministro de vara el 1 de enero de 1723. Para 1900, en todo el estado de Nuevo León existían 108 sombrereros, de los cuales 94 ejercían en nuestra ciudad. Por cierto, 6 de los sombrereros eran mujeres. Décadas más tarde, en los años 30, se tiene noticia de la existencia de un club de sombrereros y de los sorteos que estos hacían. Don Juan Villarreal, dueño de la sombrerería Alameda, acostumbraba a organizar sorteos entre los dueños de las acciones de la sombrerería. Otras de las afamadas sombrererías eran Génova, que incluía ventas de zapatos, y El Castor. Quizás una época de auge de la profesión que ahora nos ocupa la podemos situar entre las décadas de los 50 y la de los 70. A partir de aquí, con la entrada de las materias sintéticas y el cambio de moda, el sombrero se dejó de usar y comenzó la decadencia de las sombrererías. Una tras otra cerraron. También fue más difícil conseguir las materias primas que les ayudaban en su oficio, como la goma arábiga o el almidón. Actualmente, solo quedan pocas sombrererías, pero siguen conservando el oficio artesanal. Uno de estos valientes artífices es don Genaro Ochoa, quien desde 1957 trabaja en la sombrerería El Castor, ubicado en Juan Méndez. Primero como aprendiz, más tarde como dueño, don Genaro ha visto pasar los tiempos y los sombreros. Ahora son sintéticos, él se queja, hechos con papel arroz. Don Genaro nos cuenta que en las buenas épocas desfilaron por su negocio todos los grupos y cantantes norteños de moda, el Palomo y el Gorrión, Luis y Julián, los Cadetes de Linares, Pedro Llerena, Juan Salazar, Lorenzo de Monteclaro, entre otros. Don Genaro también vio cambiar la fachada de la ciudad, la construcción de la entonces nueva terminal de autobuses y el cese de la estación del Ferrocarril Unión. El barrio El Nacional dejó de ser un centro trascendente para la ciudad y sus hoteles. Teatros y cafés elegantes dieron paso a puesteros, estacionamientos públicos y hoteles de 3 o 2 estrellas. El Castor, su sombrerería y don Genaro se resisten a dejar de trabajar los sombreros que todavía una parte de la población le lleva para dejarlos como nuevos. En medio de sus herramientas, materiales y sombreros, don Genaro trabaja día con día esperando los clientes que le llevarán trabajo o algún aprendiz que quiera seguir con el oficio.
Agradezco infinitamente a Dios por la vida de don Genaro, por su profesión, por su colaboración en esta cápsula y por querer enseñarme el oficio de sombrerero. Soy Margarita Domínguez, que Dios los bendiga. Buen día. Maestra, pues dicen que recordar es vivir, ¿verdad? Y quizá a mucha gente le haya usted recordado la época precisamente en la que se usó mucho el sombrero, que creo que empieza a volver esta moda. De cualquier manera, maestra, antes de continuar adelante, si alguien tiene alguna inquietud o alguna opinión y quiere comunicarse aquí al estudio con nosotros, con la maestra Margarita Domínguez, que nos marque por favor al 82 44 12 21, y bueno, aquí la maestra tratará de contestar algunas de las preguntas que tengan. Y bueno, nuestro director de Regio Vivo nos trajo algunos sombreros, maestra, que no sé si le podamos dar allí la cámara o traerlos hacia acá, como usted diga, maestra. Sí, mejor los traemos para tenerlos acá. Por favor, todos sus comentarios, todas sus preguntas, háganoslas saber, por favor. Y para hablar sobre los sombreros, el sombrerero, estos sombreros que por aquí estamos, pues los traemos, ¿no puedo? Los traemos, sí. A ver, vamos a traer nada más los sombreros que nos acaban de llegar para platicar un poco de ellos. Le cedo otra vez el micrófono, maestra, y vamos a seguir platicando de estos sombreros. Los sombreros. Actualmente se están volviendo a usar los sombreros, pero sobre todo a nivel internacional en Europa es donde se empieza o se está valorando de nuevo los sombreros, y las casas de más alta tradición son las que los están fabricando. Aquí en nuestro país, igual que en toda América Latina, se está volviendo a usar sombrero, pero como moda, y la mayoría de los sombreros son desechables. Este sombrerero al que hago alusión, que está por Juan Méndez, él se queja precisamente de que los sombreros son desechables. A partir de la década de los 70 hasta la actualidad, la mayoría de la ropa que usamos es desechable. Eso incluye los zapatos, el sombrero y toda la demás ropa. En este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan, estos sombreros no son desechables, más bien. Esta sería la falda del sombrero. Esta es la falda del sombrero. El sombrerero lo que hace es elaborar el sombrero. Si ustedes se fijan, está hecho con toda la mano. Este es otro tipo de sombrero. Después de que se hace el sombrero a la medida de cada uno de los usuarios, de los clientes, se lo lleva, por supuesto, lo usa. Cuando se mancha, se lo vuelve a llevar al sombrerero. Es decir, el sombrerero no solamente fabrica los sombreros, sino que también les da mantenimiento. De ahí que su cuidado tenga que ser completamente a mano. Por eso los grupos musicales iban con los sombrereros, los cuidaban, les llevaban los sombreros y otra vez, etcétera. Oiga, maestra, entonces este oficio prácticamente está casi desapareciendo, digo, porque ya no hay trabajo para esta gente. Definitivamente que sí. La primera referencia a sombrerero, como ya lo dijimos, es en el siglo XVIII, y en la actualidad ya no hay sombrererías. Habrá algunas, como unas 10 sombrererías en toda el área metropolitana, la mayoría sobre todo en el área de el barrio El Nacional, que ahorita hablamos de él si gusta, y todo el día, por ejemplo, don Genaro, en esa sombrería El Castor, se la pasa prácticamente esperando que algún cliente vaya, y 1 o 2 clientes irán, quizá 3, pero por semana. Si ustedes visitan la sombrería El Castor, se van a dar cuenta que es una sombrerería donde el tiempo se quedó detenido. En todas las paredes hay fotografías de todos sus clientes, pero de antaño. Está, por ejemplo, Lorenzo de Monteclaro, Juan Salazar, Pedro Llerena y muchas más. Mucha historia allí, maestra. Definitivamente que sí. Entonces, aquí, por ejemplo, regresemos al uso de la historia. ¿Para qué sirve de historia? Bueno, para conocer el pasado y comprender un poquito el presente. Por ejemplo, o comprender el presente más bien.
ahorita con todo el sol del verano de Monterrey necesitamos protegernos. Sin embargo, no tenemos ya la costumbre de usar sombreros. ¿Y qué pasa entonces? Que tenemos problemas en la piel, tenemos por ahí problemitas también simplemente de resequedad o de quemaduras, etcétera, etcétera. Nos hace falta un sombrero. Y aquí estos sombreros que tenemos, como nuestro director es de la ANDA y estos sombreros son usados por los actores, pues son hechos con toda la mano, todavía no son desechables, estos todavía se pueden mandar reparar allí, ¿verdad? Ojalá que Javier López Garay, nuestro director, pues le dé una manita a la mejor a esto, o a lo mejor así se necesita, ¿verdad? De hecho, bien interesante porque con don Genaro aprendí muchas cosas, entre ellas que el sombrero de Panamá no venía de Panamá. Y decía, ¿cómo no viene de Panamá? Decía, no, un sombrero Panamá es un sombrero hecho de palma, pero una palma tejida de diferentes maneras. Era un tejido especial y era también caro, no era cualquier tipo de sombrero. Era algo parecido justamente a este sombrero. Era algo parecido a este, pero este no es Panamá, por supuesto, pero era algo parecido a este sombrero. En este relato que tomamos del Archivo Histórico de Monterrey, me llama la atención que para principios de siglo había muchos sombrereros, pero de ellos eran 6 los que eran mujeres. 6 sombrereros en nuestra ciudad eran mujeres, que eso es una labor muy difícil y en ese momento solamente los hombres eran los que hacían ese oficio, ejercían ese oficio. El que haya 6 mujeres hablan también de una flexibilidad de nuestra ciudad para acoger también a las mujeres y en sus diferentes... A ver que pase nuestro director aquí para... Buenos días. Buenos días. Aquí tenemos otros sombreros, para que vean que aquí en regio.com tenemos de todo. Tengo 20. 20 sombreros. 20 sombreros. ¡Wow! No, para que vean, por favor, de diferentes tamaños, estilos. La verdad no sé, apenas a preguntarle a don Genaro, porque él es el especialista en sombreros. Él está en Juan Méndez, en su sombrerería, estaría muy contento de venir por acá a hablar de los sombreros. Invitarlo. Él nada más tocando el sombrero, es más, sin tocarlo, viéndolo, dice, este es desechable, este no. Este sombrero se le debe dar este mantenimiento, etcétera, etcétera. Porque justamente una de las mejores herramientas del sombrerero son sus manos. Ver trabajar a don Genaro, por ejemplo, con sus manos, lavando el sombrero, puliéndolo, volviéndole a dar forma, wow, y lo mejor, usando instrumentos que desde el siglo XVIII se utilizaban. Si ustedes van a los archivos históricos se van a dar cuenta que hay imágenes, hay dibujos de los instrumentos que utilizaban los sombreros del siglo XVIII, del XIX, del XX. Bueno, don Genaro parece que está en el siglo XVIII, los mismos instrumentos usa. En la ANDA se siguen Sí. En la ANDA se siguen usando estos sombreros, Javier. ¿Ah, sí? Bueno, ahí le pasamos la factura a Javier. Wow. del grupo No, Huichibán. y aparte son lindísimos. Este es uno de los más finos, ¿eh? Sí, Esto sí sé. Tiene aproximadamente 40 años. Se nota. Si ustedes se fijan, bueno, si lo quiere tocar, Sí, eso sí aprendí un poquito. Y lo sé porque yo llevo un sombrero que era desechable. Y don Genaro me dijo, ese es desechable. Era vaquero y ha sufrido transformaciones. Pero está lindísimo. Bueno, don Genaro le puede volver a dar forma. Esta forma de aquí, yo no sé cómo le hace, pero de pronto con sus manos y lo vuelve a dejar como nuevo. Pero y si le gusta, oiga, y muy barato, Pero yo creo que las características de los actores requieren de este tipo de sombrero, ¿verdad? Y no tanto que esté muy arreglado. Pedro Navaja con este. Sí. ¿Puedo ponérmelo? Sí. ¿Se lo detiene? Sí, claro. No, casi así. Para ti sería de ladito. Ándele, pues ahí están, ¿verdad? Wow. Está lindo. Aquí pintaron. Bueno, Está hermoso. muchas gracias, Javier, por Gracias.
por esta aportación, ¿no? Que esto nos viene a complementar precisamente, pues, este sábado de historia aquí, donde comúnmente la gente no trae, o los historiadores no traen de lo que hablan, y bueno, aquí con la maestra Margarita Domínguez, bueno, pues estamos ilustrando allí de esta época de los sombreros, ¿verdad? Definitivamente, como dijiste hace rato, recordar es vivir. Para eso también sirve la historia. Si nosotros no empezamos a recuperar esa historia, nos vamos a quedar con los nombres nada más de las batallas, con los grandes héroes, con los sexenios, con los grandes periodos históricos, no sé, cuando estuvo aquí Santa Anna, Iturbide, etcétera, etcétera. Y la vida cotidiana, ¿qué estaba pasando en la vida cotidiana? ¿Qué comía la gente, por ejemplo, durante la independencia? O acá, en 1950, ¿qué pasaba con los sombreros de todos nosotros? ¿Tuvieron algún abuelito que usaba sombreros? ¿Cómo era la ciudad de 1950? Por ejemplo, en el barrio Nacional, ahí estaban muchas terminales de autobuses. No había una terminal como ahora, había varias terminales. Ahí también había los mejores hoteles y bueno, en alguno de ellos también se hospedó Pedro Infante. Pues qué interesante, maestra. No tenemos un estudio, pero sería interesante saber si la gente que usaba sombrero no tenía los problemas que hoy tenemos en la cabeza, ¿verdad? Algunos, digo que de repente estamos muy expuestos al sol, que hay problemas en la piel, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es un objeto que se dejó de usar y que no vimos que detrás de él está el cuidar la salud de los regiomontanos. Has dado en el clavo, porque una de las razones que he encontrado respecto a que no se use el sombrero, una es justamente el romper con los regímenes establecidos, con lo establecido. Si ustedes se acuerdan, en la época de los 60, los chicos por ahí cuestionadores, que es fantástico que hayan cuestionado muchas cosas, pero en ese cuestionar también se llevaron de lado algunas por ejemplo, unas modas que era la utilización de sombrero, y uno empieza a descuidarse un poquito respecto también a la salud. El usar sombrero era motivo de orgullo. De hecho, había un dicho, si me recuerda por favor usted, que decía que el sombrero, la pistola, la mujer caballo, y el caballo no se prestan. Exacto, exactamente. Entonces, parece muy cómodo no usar sombrero porque no me pongo nada en la cabeza, pero ya hemos visto que sí se necesita, sí se requiere. Oiga, maestra, y las damas también poco a poco fueron perdiendo ese gusto por los sombreros, porque vemos películas donde vemos también mujeres con sombreros, ¿verdad? De hecho, todavía en los 50 las damas usaban sombrero. Otra vez, 60s y 70s con esa revolución, sobre todo también en la mujer, la revolución en el feminismo, cuando también se hace una liberación sexual y demás, se trata de quitar todos los símbolos de esa represión hacia la mujer, como la falda, la utilización de falda, los guantes y por supuesto el sombrero. Y ahorita también se requiere muchísimo el sombrero. A mí me encantan los sombreros, por cierto, pero no he encontrado ninguno que yo pueda usar todavía. Oiga, maestra, entonces este oficio tenderá a desaparecer. Sí. Digo, porque ya no puede mantenerse una persona que se dedique a darle mantenimiento a los sombreros más si dice usted que a lo mejor llegan 1 o 2 personas al día, pues se va a morir de hambre, va a tener que cerrar sus puertas. Sí, definitivo. ¿No? De hecho, nosotros estamos investigando justamente estos oficios que están a punto de desaparecer, tratando de recuperar culturalmente esta aportación que ellos hacen. Cuando muera don Genaro, se termina el oficio. Don Genaro con el oficio de sombrerero les dio universidad a todos sus hijos. Creo que tuvo 8 hijos. Les dio universidad, carreras, pero no permitió que ninguno de ellos aprendiera el oficio, porque dijo, luego se quedan aquí y esto va en decadencia. Muere, espero que no,
que falte mucho tiempo, pero el día que ya no esté don Genaro, se pierde el oficio, que es lo que no queremos que suceda, por eso vamos a documentar todo esto. Y desde este programa Sábado de Historia, pues hacemos un llamado a las autoridades, sobre todo de educación, de cultura, Ay, sí. para que estas tradiciones no desaparezcan, ¿verdad, maestra? Porque creo que las tradiciones siguen siendo un tema muy importante en las ciudades, porque Por supuesto. ¿verdad? Se va acabando lo bonito de la vida con este tipo de cosas, ¿verdad? Definitivo, y además de esto, fíjense que hay una oportunidad también para hacer sentir a la gente de la tercera edad muy útil, aprovechando sus conocimientos. Por ejemplo, don Genaro, enseñando el oficio de sombrerero a los niños, por ejemplo. Hay otros oficios también que se pueden enseñar. Aquí un paréntesis me gustaría hacer. Cuando la gente aprendía el oficio de sombrerero o de panadero, de peluquero, cualquier oficio, la madre de familia o el padre llevaba al niño más o menos de entre 10 y 12 años, lo llevaba con el peluquero, con el sombrerero y le decía, le traigo a mi hijo para que le enseñe el oficio. Y entonces lo arropaba el peluquero, por ejemplo, o el sombrerero, y empezaban a enseñarle. Mientras le enseñaba, lo mandaban a hacer mandados, a cobrar, etcétera, etcétera. Y así empezaba a aprender el oficio, de tal manera que también empezaba a ser forjador, o más bien, empezaba a formarse su carácter, y había una comunicación entre los adultos mayores y los niños, que eso ahorita ya no lo tenemos. Pues ojalá que esto no se acabe, maestra. Yo le quiero explicar a nuestros televidentes que los consorcios de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística no es gente improvisada. Para poder entrar a la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística se requiere de un trabajo que es revisado por un jurado, ¿verdad? La maestra ya lo hizo en su oportunidad. La maestra da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces estamos hablando con gente preparada, gente culta, gente que vaya e investiga directamente de las fuentes de la historia todo esto que estamos platicando. Sí, de hecho, así como el sombrerero que está a punto de desaparecer, hay otros oficios también que están a punto de desaparecer y otros que ya desaparecieron. Me gustaría muchísimo que si ustedes tienen o se recuerdan de algún por ahí oficio que desapareció, por ejemplo el del sereno, ya no existe el del sereno, se terminó el sereno. Sí, era la persona que silbaba en la noche allí, ¿verdad? Sí, silbaba, por supuesto, y prendía las luminarias. De hecho, hay una película que hace alusión al policía y al sereno, y se llama, creo que Policía en Turno, con Joaquín Pardavé. Entonces, él hace alusión un poquito también al sereno, pero y ahí aparece todavía también Porfirio Díaz, que era la época también todavía en que había serenos. Otros de los que todavía existen, pero están a punto de desaparecer, es el peluquero y el panadero. Hay una panadería, por ejemplo, en la colonia industrial, donde todavía hacen pan artesanal. Acabo de estar ahí hace una semana haciendo investigación histórica y fue impresionante. Es impresionante cómo las manos, otra vez, las manos son lo más importante, del panadero se llama Jesús, mejor conocido en la jerga como Chuy, la Chuy. Panadería de Chuy. Esta panadería... ¿Esa dónde está, maestra? ¡Ay, soy mala para los nombres de las calles! Está en la colonia industrial entre Victoria, creo que es José María Bocanegra, a una cuadra de Victoria y a una cuadra hacia el poniente de Villagrán. O sea, maestra, que para comer un pan sabroso no necesitamos ir necesariamente hasta Bustamante, Nuevo León, No. porque mucha gente va a Bustamante, aparte de ir a pasearse allí a las grutas, a otras partes, al cañón allí de Uy, Bustamante. sí. Allí es famoso por el pan. Sí, está muy rico el de Bustamante. Y si quieren ir a Bustamante como pretexto, vayan. Pero si quieren pan rico, y así casi a la vuelta de la esquina, vayan a la panadería de Chuy. Me consta porque además, les digo, estuve ahí todo un día viendo cómo hacían el pan
Tienen todavía inclusive las pesas y medidas de 1945, que es cuando inicia esta panadería. Las mesas también que están utilizando para amasar, porque amasan a mano, son originales. Ellos usan los ingredientes originales, es decir, por ejemplo, ya ven que ahora los panes les ponen, no sé, huevo en polvo, etcétera, etcétera. No, ellos les ponen el huevo normal, el que conocemos, ponen todos los instrumentos que utilizan, y el pan además es dejado reposar con la levadura natural, y todos los panes, todos, no hay ni uno que no fue hecho a mano. Bueno, todo esto que estamos platicando, la maestra Margarita Domínguez seguramente lo plasmará en algún libro que ya les daremos a conocer pronto cuando irán a hacer eso, pero es importante porque mucha gente no sabe de esto por ejemplo, de esta panadería, de esto de los sombreros, de los oficios que están por desaparecer. Y bueno, maestra, algo nos contaba usted del Nacional que luego ya no... El barrio El Nacional. El barrio El Nacional. En historia hay mucho que hablar. En el barrio Nacional, si ustedes se acuerdan, está justamente entre Madero y Colón, todo ese, Madero y Colón, entre Cuauhtémoc y Juárez, todo ese espacio, todavía un poquito después de Juárez también, pero todo eso era llamado el barrio El Nacional. En el barrio Nacional era uno de los centros turísticos importantes, estoy hablando en los 50 más o menos, 50, 40 al 60 más o menos, todavía 70, donde estaban hoteles importantes. Si ustedes se fijan, cerca de ahí está el Hotel Yamayel. ¿Sí puedo decir nombres? Sí, sí, sí. Okay. En ese hotel, por ejemplo, se hospedó Pedro Infante. En todo ese barrio estaban justamente restaurantes, hoteles, panaderías, sombrererías, peluquerías, restaurantes muy famosos también, y estaban todas las centrales de autobuses. Las centrales de autobuses eran pequeñas, y recordemos que cerca de ahí estaba la estación Unión, y luego también va a haber otra estación del ferrocarril. Más tarde ya se va a trasladar, ya en las 70s, a la colonia industrial donde ahora la conocemos. Ese barrio fue muy importante, y después también ahí hubo un centro, ¿cómo le diría? Centro para los adultos, o no, una casa donde había chicas muy lindas, pero que nada más iban para los adultos, o sea, para los hombres, iban ahí a verlos. Las hijas del coronel, o las chicas del coronel se llamaba. Oiga, maestra, pero a lo largo de la historia ha habido varios intentos por regenerar el barrio El Nacional. No se ha podido, ¿verdad? No, al contrario, se ha llenado de lupanares, de prostíbulos, digo, para decirlo con toda la palabra, ¿verdad? Porque así es la palabra, por supuesto. Esa es la palabra. La calzada Madero parece un prostíbulo ambulante. O Villagrán, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, la calle de Villagrán, una calle donde había cines donde podían ir las familias, había las famosas tepacherías, que también había otras por Juárez. Por cierto, el tepache, ojalá recuperemos la elaboración del tepache, el uso del tepache. Que también se nos está yendo. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí, y el tepache se hace con la cáscara de piña y es muy natural. Claro, si se deja fermentar mucho, pues bueno, ahí se convierte en bebida alcohólica, pero si no lo deja fermentar mucho, nada más lo necesario, es una bebida muy rica. Y bueno, por la calle de Villagrán había también muchas tepacherías, restaurantes también, y ahorita, igual que lo que acaba de decir, ya es una zona bastante conflictiva, una zona donde hay estos lugares que solamente abren de noche. Si ustedes van, espero no, pero si ustedes van en la noche, muy noche, la calle parece que es de día por los centros. En el caso acá del barrio El Nacional y la calzada Madero, si usted recordará, la calzada Madero era también un lugar donde la gente podía ir no nada más a comprar, sino también a pasear. Sobre todo, ¿se acuerda cuando estaba ese camellón enorme con las palmeras y los niños iban ahí, había fuentes, había banquitas? Se empieza a crecer la ciudad, se empieza a quitar esos paseos y empiezan a proliferar justamente esas casas o esas zonas donde
trabajan sobre todo de noche. Giros negros, ¿verdad? También. Definitivamente. Y bueno, maestra, estamos llegando ya al final de la primera hora. Nos queda una hora para seguir hablando. Vamos a continuar platicando en Sábado de Historia con la maestra Margarita Domínguez. No se vaya, regresamos en menos de un minuto. Ya regresamos, estamos platicando con la maestra Margarita Domínguez en Sábado de Historia. ¿Y qué tal, maestra, si pasamos el segundo audio de estos oficios que están desapareciendo? Vamos a hablar, creo que del cartero, ¿verdad? Sí, cartero. Sí, por favor, escuchemos del cartero. Cuando pequeña, me parecía muy interesante su profesión. Admiraba su uniforme y, por supuesto, su valentía y disposición para cumplir con su cometido, no importaba si llovía, tronaba o relampagueaba. El cartero siempre entregaba la misiva que le habían encomendado. Aunque desde la antigüedad ya existían personas de alta confianza que llevaban una carta muy privada a un importante destinatario, llamados propios o correos, los carteros como tal aparecerán en la Nueva España hasta el siglo XVII. En las guerras y en la vida cotidiana, el correo, el propio o el cartero eran de gran valía, y no cualquiera podía hacerlo, ya que a veces debían ofrendar su vida para proteger su valiosa carga. La primera referencia de cartero en la Nueva España se tiene hacia 1612, donde se alude a los privilegios que tenían por pertenecer a la Real Oficina de Correos. Dichos privilegios impedirán incluso que fuesen juzgados como cualquier habitante. Ejemplo de ello fue el caso de Mateo Solís, en 1793, a quien se le acusa de escandalizar ebrio a la entrada de una vinatería. Su jefe, el administrador de la Estafeta de Puebla, interviene por Solís, argumentando que se le debe dejar en libertad porque es empleado de la Real Oficina de Correos, y que ahí será donde se le corrija su comportamiento. Es interesante mencionar que dicha petición fue aceptada. En nuestra ciudad, la primera alusión a un correo data de 1665, aunque como cartero, la referencia será hasta 1840. Durante la época colonial y en el siglo XIX, los carteros tendrán el apoyo y el reconocimiento de la población y del gobierno regiomontano. Esto comenzará a cambiar durante el siglo XX. En ese siglo, los carteros sufrirán varios problemas, como en 1926, Lauro C. Reina, cartero, sufre el robo de su caballo y nunca lo recuperó. Otro problema fueron los perros, un problema clásico de los carteros regiomontanos. Ejemplo de ello fue la carta que el 16 de marzo de 1954 el administrador de correos Gregorio L. Santoyo enviaba al presidente municipal, pidiéndole que ordenara a la familia Seller amarrar a su perro, a fin de que el cartero pudiera entregarle la correspondencia. Otro problema fue el incumplimiento del reglamento de tránsito y policía, el cual establecía que los carteros podían viajar gratis en las rutas urbanas. Los choferes y dueños de los transportes obligaban a los carteros a pagar su boleto. Algunas de las rutas que no respetaban dicho reglamento fueron Alameda Nacional, Golfo Nacional, Tres Mercados, Circunvalación número 1, entre otras. El Cabildo logra finalmente hacer cumplir el reglamento y los carteros pudieron continuar entregando su valiosa carga. Otro problema que los carteros sufrieron durante el pasado siglo fue la falta de nomenclatura en muchas de las colonias de nuestra ciudad. Por ello, el administrador de correos pidió al ayuntamiento pusiera nombre a las calles de las colonias Buenos Aires, Roma, Escamilla, Altavista, etc. Años más tarde, en 1948,
La problemática sufrida por los carteros se ve compensada por el reconocimiento que el Ayuntamiento de Monterrey hizo de su trabajo al apoyar la creación de una colonia de carteros. Para ello, se dispuso los terrenos situados al sur, en el lugar conocido como el nombre de Loma de la Campana, repartidos en lotes de 10 metros de frente por 35 metros de fondo. Hacia 1949 surge esta colonia exclusiva para los carteros. Como dato curioso, 2 editores, Gustavo Rangel y Alfonso R. Ramírez, solicitan al ayuntamiento se les conceda a los periodistas de esta ciudad 100 lotes de terreno contiguo a los lotes que fueron cedidos a los carteros. Dicha petición no prosperó. Quizá en la actualidad sean pocos los carteros que veamos transitados por las calles de Monterrey, y quizá ya se hayan extinguido las cartas personales en los buzones, dando paso solamente a las facturas. Pero aún existe un grupo de personas que continúan trabajando dentro de Correos Mexicanos y que recuerdan un poco la profesión que fue respetada grandemente por la población, el cartero. Por mi parte, anhelo un día recibir una carta personal en el buzón de casa entregada precisamente por nuestro personaje. Vaya un saludo y una felicitación a los carteros de Monterrey. Soy Margarita Domínguez, que Dios los bendiga. ¿Quién no ha gozado? Bueno, se sigue celebrando el 12 de noviembre, el Día del Cartero, ¿verdad? Pero como reflexión, maestra, antes como que había entonces una comunicación entre correos y las autoridades que hoy no se da. La importancia que se daba a los carteros creo que era una distinción muy importante. Y bueno, vemos la extensión de los terrenos que les daban, que nada que ver con las mini casitas de hoy. Digo, porque siempre hay que ir hacia atrás, pero también hacia adelante, ¿verdad? Por supuesto, de hecho la historia sirve para no cometer los mismos errores y además es una maestra de vida. Si se reconoció a los carteros antes con dándole lotes de terrenos, pues en la actualidad a ver qué estamos haciendo, no nomás por los carteros, sino como usted ya lo dijo, por los sombrereros o no sé, otros servidores públicos que sí hacen muy bien su trabajo. Oiga, maestro, yo he visto que los carteros andan ahora en motocicleta. En motocicleta y en bicicleta, pero la mayoría de lo que llevan son notificaciones de que hay un paquete o facturas. Ya en la actualidad, si ustedes se fijan, ni cartas personales, ni siquiera telegramas. Es más, la gente pensaba que ya no existía Correos Mexicanos, es decir, que ya no existía no nada más el personaje del cartero, sino que había desaparecido todo correos, que ya no se podía enviar telegramas, ni giros postales, ni nada por el estilo. También hay historias turbulentas en correo. Hubo un tiempo, maestra, que yo me acuerdo que algunos carteros eran acusados de que se robaban el dinero, los giros postales o una cosa así. Digo, porque siempre hay claroscuros, ¿verdad?, en este tipo de cosas. Definitivamente que sí. Y ojalá que eso no haya sido el motivo por el que pasó esto, porque siguen siendo muy respetables los carteros, ¿verdad? Definitivamente. No, el cambio sobre todo el declive de las cartas no fue tanto por esos manchitas oscuras en las cartas, que efectivamente algunas se perdían, otras se quitaban o se perdía el dinero y otras se tardaban mucho en llegar. Si ustedes se acuerdan, había diferentes tipos de cartas. Cuando se ponía la carta, el correo aéreo era el más rápido, o después el correo express, el correo que llegaba muy, muy, muy rápido, que llevaba creo que en 2 días, 3 días. Como en la actualidad también es muy rápido, pero el declive fue más que nada por cuando crece la ciudad, cuando crecen también las tecnologías, se empieza a perder esa comunicación vía papel y lápiz. Fíjese en la actualidad, por ejemplo, si yo quiero recibir un correo de alguien o le digo, le voy a mandar un correo, usted no espera que sea en papel, usted espera que sea electrónico. ¿Cuándo escribimos una carta? Digo, porque también para escribir una carta, no sé si ustedes han escrito una carta, pero para escribir una carta, uno no lo escribe de que un iconito, como en la actualidad, así 2 puntitos y una sonrisita. Sí, una sonrisita. Uno empieza y hay todo un protocolo para la carta. Todo un ritual, ¿verdad? Por supuesto. Y más si esa carta era para cortejar, que en la actualidad ya no se da.
cómo cortejaban, por ejemplo, los varones de los 40, de los 50 a las señoritas. No nada más, no era, oye, te invito a salir. Oh, esa es una grosería. Y no se diga a principio de siglo. En cambio, las cartas, es más, algunas de ellas eran furtivas, pero empezaba como muy apreciable señorita. 2 puntos. Y todo lo que le quería decir. La inspiración de aquellos varones, wow. Y que ahora en los correos electrónicos ahí hasta con groserías, ¿verdad, maestra? Creo que se ha ido degradando toda esa tradición, ¿verdad? Definitivamente Bonita que sí, por eso en la participación por ahí en el audio hablo de anhelo recibir una carta, que no se factura, o sea, que sea una carta de alguna persona que se dé el tiempo para escribirla y que la pase a dejar al correo, le ponga los timbres y vaya, eso será genial, ¿no? Yo creo, maestra, que siempre han existido los ciertos niveles educativos. Yo me acuerdo en el caso de las cartas de familia que se llevaban la mitad de la carta en decir y después de saludarte sí. Paso a decirte lo siguiente, ¿verdad? O dile a tu tía, dile a tu abuelita que pronto iré a verla. Sí, de hecho como historiadores hemos revisado, para que vean que un historiador, por eso le digo que es una aventura por el tiempo la historia, un historiador va a los archivos y empieza a descubrir 1000 cosas. Si usted viera las cartas que hemos encontrado, que hemos leído, y todo ese protocolo que, por ejemplo, salúdame a tu abuelita, el mismo Juárez San Margarita, dile por favor a mis hijos, o dile por favor a fulanito de tal esto, es fantástico, es fantástico. Pero lamentablemente ahora se ha ido perdiendo toda esa comunicación que había y hasta los valores, maestra, ¿verdad? Mucho. Ahí mismo en ese respeto también está, en los valores que usted dice, está el respeto de que la carta no se abre. Es decir, su carta yo no la puedo abrir. Alusión a esto, les voy a contar una anécdota. Cuando estábamos trabajando en el Archivo Histórico de Monterrey, estábamos en un proceso de digitalización donde teníamos que ver cada documento, leerlo para poder clasificarlo. En ese proceso encontramos una carta, bueno, 2 cartas. Y las cartas eran dirigidas, por supuesto, al alcalde de Monterrey, eran 1848. Tenía de remitente el alcalde de Abasolo, pero hago alusión a estas cartas porque estaban selladas, estaban cerradas. Dicho de otra manera, en 1848 por ahí se traspapelaron, nunca se abrieron y de pronto nosotros las encontramos. Y lo primero que pensamos es, no la puedo abrir, no puedo abrir una carta porque no es para mí. Y empezamos en un conflicto ético de las abrimos, no las abrimos, pero hago alusión a eso porque fue increíble entre todo el personal, ¿las abrimos o no? Porque todavía mi personal, que era de miedo más grande, tenía ese respeto por la correspondencia y no abrir lo que no le pertenecía, que eso tampoco ya ocurre en la actualidad, cualquiera ve el correo abierto y a ver, ¿qué dice? O se queda abierto el correo por accidente y le ponen groserías a uno. Por ahí supuesto, también, y ¿verdad? en este caso no, y finalmente abrimos la carta, Digo, si tenían la duda, sí, finalmente abrimos la carta para la clasificación, pero fue tremendo, nadie la quería abrir. Pues sí, pero también estaba allí la historia, ¿verdad? Todo esto que estamos platicando. Bueno, maestra, pues hemos hablado ya desde el oficio de darle mantenimiento a los sombreros, de la panadería, ¿de qué más dijimos, maestra? Del por supuesto, del cartero. Del cartero. Pero me gustaría también hablar un poquito sobre los zapateros, pero esta sí me gustaría nada más quisiera preguntarle de estos 3 oficios, okay. ¿Qué podemos hacer, maestra, para que pues estos oficios no desaparezcan y continúen o estarán condenados ya a desaparecer? Le pregunto. Esa pregunta me la he hecho muchas veces. ¿Qué podemos hacer para recuperar estos oficios? No podemos detener el progreso, definitivamente es lindo y es genial que se siga progresando.
pero sí creo que debemos de recuperar algunas cosas, como la utilización del sombrero, como el consumo de este pan artesanal. Esta panadería, una de las preguntas que le hice a este panadero es, ¿cómo la producción, cómo ha visto la producción en los últimos años en comparación con cuando comenzó la panadería? Cuando comienza la panadería, ellos tienen 20, 25 panaderos que trabajan con ellos. Chuy es el dueño, que trabajan con ellos. Y todos no se daban abasto para sacar la mercancía que día con día les pedían. Tenían 3 turnos para hacer el pan. Eso incluía la época de verano, donde estamos viviendo ahorita, sí, estos calores. Ellos también quisieron meter maquinaria para agilizar la elaboración del pan, y los panaderos dijeron, no, si metes maquinaria, nosotros no vamos a poder hacer este pan tan rico. Por eso la panadería se quedó suspendida en el tiempo. Sin embargo, en la última época, él mismo dice, yo creo que es por la crisis económica que la gente ya no come tanto pan. Yo no le quise decir que no nada más era por la crisis económica, porque culturalmente también hay muchas razones. Otra es, en este posmodernismo que estamos viviendo, hay un culto al cuerpo, donde las mujeres, y bueno, los hombres también, pero sobre todo las mujeres, tratamos de estar lo más delgadas posibles, y entonces en esa no querer engordar es, quítate todos los panes. Y bueno, entonces también quitamos los panes, todas las harinas, los azúcares, y evitamos también el comer el pan. Luego, lo tercero es la facilidad para llegar a una panadería. Es más fácil llegar a un centro comercial, a un, bueno, no digo nombres, pero a un supermercado y comprar ahí en la panadería el pan que venden por ahí. En cambio, ir hasta la panadería artesanal a lo mejor es un poquito más complicado. Pero yo creo que de todas estas profesiones, maestra, que estamos, o de estos oficios, yo creo que el panadero va a seguir saliendo a repartir el pan, ¿verdad? Yo espero que sí, pero en el caso de Chuy no tiene repartidores, él todo lo vende. Es más, me gusta ese pan y le estoy haciendo promoción porque, déjenme les digo, que yo no puedo comer mucho pan, por los problemas de gastritis y colitis que de pronto uno de maestro tiene, pero ese pan no me hace daño, porque como no tiene conservadores, no tiene por ahí muchos elementos químicos, y además está delicioso, por eso vale la pena ese pan, que digo, sin menospreciar los otros panes, y ese pan se termina día con día. Y él no tiene repartidores. No le digo yo porque las diferentes colonias vienen desde Apodaca o vienen desde Juárez y ahí andan con la cancioncita de que paladero con el pan, ¿verdad? y hay mucha gente que sale, todavía son las 12 de la noche y anda la gente todavía comprando pan. No, de hecho, los pregones, una de las cosas que, bueno, ya no vamos a tener mucho tiempo de hablar, pero los pregones, uno de ellos era el pan justamente. Hay una película que creo, bueno, ahorita me recuerdo cómo se llama, pero es hecho por Tintán, donde él es un panadero, bueno, es un repartidor de pan más bien, y va en su bicicleta con el canasto del pan, y Ay amor, ¿cómo me has puesto? Se llama. Donde está con el pan, va con el pan por ahí, y le lleva pan a su enamorada, o más bien a la que él quiere, siempre está llevando pan, y luego empieza a dar nombres de pan, que ahorita, por ejemplo, también cuando pasan las camionetas, sacan justamente esa canción de Tintán con los nombres de los panes. Sí, que traigo teleras y que no sé qué, ¿verdad? Y los cuernos no se va a poder, ¿verdad? Que también lo hacen doble sentido. Pero, por ejemplo, ahorita también se está perdiendo el nombre de los panes. Por ejemplo, yo le preguntaba al panadero, ¿cuál es el nombre de este pan que ahora conocemos como concha? Él me decía, es el volcán. Yo, bueno, sí, de niña yo lo conocía como volcán, pero ahora le dicen concha para unificar un lenguaje a nivel nacional. O, por ejemplo, cuando me dijeron revolcadas, ¿quieres revolcadas? Y yo, no sé qué es una revolcada. Y una revolcada, pues es un pan que está así como si fuera volcán, pero en lugar de ese acabado que tiene el volcán, tiene como
minujitas, no sé si se acuerda, unas minujitas así de piloncillo y otras cositas. Sí, Oh, sí. ya Sí, se me sí, antojó. sí. O el chamuco, el que es delicioso el chamuco, y bueno, otros nombres también de pan. Tenemos hasta la 1 de la tarde para seguir hablando aquí, maestra, pero la dejo en libertad. ¿Qué temía usted que se nos pudiera quedar fuera? ¿Hablamos de los zapateros o Eso es lo que hablamos quiero leerle. También para seguir hablando de los oficios, quiero leerles. ¿Tenemos también un audio? No tengo audio de los zapateros. Me gustaría leérselos. Bueno, muy si bien. me lo permiten. Nada Claro. más necesito, como les digo que ya estoy viejita, necesito usar lentes. Eso dice la maestra, pero no. Déjenme les digo que todo esto que le estoy leyendo y que hemos estado pasando en audio son historias cortas, pero que hemos encontrado la documentación en los archivos históricos para que ustedes también puedan visitar nuestros archivos y puedan sacar y recuperar esa historia que de pronto nosotros no vivimos, pero que podemos revivir mediante esta documentación. Adelante, maestra, adelante. Todo empezó con un par de zapatos y el olor del cuero nuevo. ¿Cuánto le recordé? Mis manos acariciaron los zapatos mientras su rostro venía a mi mente, haciéndome recordar cuando le daban a mi papá los uniformes de policía. Él llegaba con ellos, y junto a esas camisas y pantalones color beige estaba una caja cuyo contenido era un par de zapatos negros estilo bostoniano, elaborados totalmente de piel y de suela de cuero. Siempre me entusiasmaba y abría la caja, mientras el olor del cuero me hacía feliz y veía a mi papá sonreír al verme llena de alegría. Acariciaba los zapatos y los recorría con mis manos como grabándome la forma, la textura. Y luego, en una inocente travesura, me los calzaba para estrenarlos, aunque me quedaban muy grandes, pues mis pies de niña eran incapaces de ajustarse a esos zapatos. Este recuerdo llegó con otros más y, si buscamos un poco en las páginas de la historia y de los acervos, encontraremos que hay un oficio que se niega a desaparecer, pero que cada día es más difícil que logre permanecer en nuestra sociedad. Sí, lo adivinaron, los zapateros. Durante siglos, los zapateros se hacían cargo de todo el proceso del calzado. Comenzaba por conseguir los materiales, curtir las pieles, cortarlas, darles forma, tamaño, color, acabados y de venderlos. También se encargaba de reparar los zapatos que ya estaban en uso y de guardar las plantillas de los distintos números. En esa época no le preguntaban a los compradores de zapatos por su número, sino que normalmente, como todos se conocían, el zapatero ya tenía la medida de cada uno de los habitantes de su localidad, por lo que solamente el cliente acudía y le encargaba la elaboración de un par de zapatos. Estos se elaboraban completamente a mano. En su elaboración empleaban distintos instrumentos como cuchillos, las cuchillas curvas o trinchetes. A finales del 19 se usarán también las máquinas de coser. El primer registro de esta profesión es en 1592, siendo Francisco López el primer zapatero nombrado en los documentos. El ser zapatero, durante la época colonial y el siglo XIX, era tener el respeto de la población y el dinero suficiente para vivir muy bien, como se puede constatar en diversos documentos encontrados en el Archivo General de la Nación y en los archivos de nuestro estado. Por ejemplo, en 1854 se comenta que doña Francisca Favela crió a Luciano Arámbulo y lo educó y lo formó zapatero y lo casó, por lo que éste mantiene a su esposa y a su abuela. En otro oficio de la misma época, José María Márquez, soldado del Regimiento de Infantería de Nueva España, le pide al virrey retirarse del servicio de las armas y ayudar a su familia con el oficio de zapatero. Hace lo mismo Felipe Moreno, soldado del Regimiento de Infantería de Nueva España, en la cual pide traslado a la compañía de policía para seguir sirviendo al virreinato, para asimismo poder ejercer su oficio como maestro zapatero y poder solventar los gastos de sus 4 hijos.
También encontramos que Luciano González, zapatero, mantiene a sus 2 hermanas y a su madre, María Albina Dávila, con el ingreso que le daba su profesión. Un dato interesante es que durante gran parte de la época colonial hay delito común en el que incurren los zapateros, la bigamia. Ejemplo de ello es de Antonio del Campo, que en 1739 y José Poblete en 1742 fueron acusados de bigamia. Curioso, ¿verdad? Por cierto, en nuestra ciudad, hacia 1885, el zapatero preso Cayetano Hernández pide permiso al Cabildo Regiomontano para poner un taller de zapatería en la cárcel de la ciudad, para enseñar a los demás presos el oficio y contribuir también al erario público. Para ello, establece un reglamento. Otro preso, Justo Arriosola, también solicitó al Cabildo permiso para ejercer su oficio dentro de la cárcel. Después de la Revolución Industrial, durante el siglo XIX y entrando el siglo XX, la profesión de zapatero se dividió. Por un lado se encontraban los que seguían elaborando los zapatos en sus pequeños talleres, otros que los elaboraban en sus industrias y otros que reparaban y vendían los mismos. De esta manera surgirán las zapaterías, donde solamente se venderá el calzado elaborado en las fábricas modernas y serán los pequeños talleres en los barrios y colonias donde se reparará el calzado. Sin embargo, con el avance de la tecnología, de los materiales utilizados y de las crisis económicas, ahora es común encontrar zapatos desechables, es decir, que al romperse se requiere comprar otro par. Este tipo de zapatos también es mucho más barato. Por ello, al ver los zapatos de piel estilo bostonianos y elaborados completamente a mano, no pude dejar de imaginar ese pasado donde eran muy respetados los zapateros y los zapatos se elaboraban artesanalmente. Por cierto, ¿alguien conoce algún zapatero que me arregle un par de zapatos? Muy bonito, maestra, muy bonito. Oiga, maestra, ¿y todavía sí hay zapateros? Sí. Sí, la mayoría de los zapateros ahora se dedican nada más a reparar zapatos y donde sacan más dinero es justamente en poner las tapas a los tacones de los zapatos de las damas. Pero ya casi no se fabrican zapatos artesanalmente. Sin embargo, yo encontré uno en la Colonia Independencia. En la Colonia Independencia hay 3 zapateros. 2 de ellos son contratados por el tercer zapatero que le vende a las zapaterías. Ahora lo que hacen esos zapateros es empiezan a maquilar los zapatos, también reparan zapatos, pero ellos maquilan zapatos, se los dan al que los contrató, este otro zapatero, y ese los vende a una zapatería. Los zapatos que traigo ahorita, las sandalias, fueron hechos por ese zapatero, justamente. Ándale, pues. Bueno, pues qué bueno, maestra. Pero nuevamente caemos en el caso de los sombreros, los de ahora son desechables. Los zapatos de ahora son desechables. Entonces, ¿esto a dónde nos va a llevar, maestra? A desaparecer también un oficio, ¿verdad? Muy importante, donde también se forja el carácter y los valores, ¿verdad? Mucho, porque recuerden que el zapatero tenía un taller normalmente cerca de su casa o en su casa. Eso hacía también que estuviera en contacto con sus hijos, con su esposa. La esposa le daba la comida calientita, etcétera, etcétera. Entonces también la familia como que se fortalecía. Estaba integrada, ¿verdad? Definitivamente. Y el carácter de los chiquillos serán forjados justamente como hombres de bien, decían los varones de aquel tiempo, los hombres, decía, tienes que forjarte, le decían a los niñitos, como un hombre de bien. Para eso tienes que aprender un oficio y ser trabajador. Y lo tenían ahí cerca de ellos, había esa comunicación. Y bueno, eso también se está perdiendo, o se ha perdido en la actualidad. Desgraciadamente también en la actualidad, con el poco ingreso, o que los dos padres de familia, padre y madre, tienen que salir a trabajar, pues, ¿quién educa a los hijos? Y por eso esta caída de los valores en la familia, ¿verdad? Por supuesto, y aparte de eso, en los pocos minutos que estamos con la familia, ¿qué hacemos con los niños? Digo, yo no tengo ningún niño, pero tengo sobrinos y entonces de pronto me descubro
que ellos están tiempo en la computadora, y no nada más mis sobrinos, sino muchos otros niños se pasan mucho tiempo en la computadora, mucho tiempo en el internet, en la televisión, y que ya son pocos los niños que salen a jugar. Ya no veo muchos niños en la calle. Claro, también la inseguridad, hay que tratar ese tema, pero los niños ya no salen, y luego también eso trae otra consecuencia, la obesidad infantil, por ejemplo, porque el niño va, se compra, no sé, una fritura en la tienda, toma un refresco embotellado, se pone a jugar en la computadora y se pasa horas. ¿Y quién dice que lo que está viendo en la computadora es lo mejor para él? Y estas tecnologías, maestra, nos han deshumanizado bastante, ¿verdad? Mucho. De hecho, en el modernismo, que es la época que se da entre, no la época moderna, estoy hablando de ya de las ideas. En las ideas hay una época que se llama modernismo, donde la gente piensa que el progreso va a traer la felicidad al ser humano. Eso se termina en 1945, cuando las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La población entonces descubre que el progreso no es el que va a traer la felicidad al ser humano, pero entonces empieza otra época que le llamamos posmodernismo, donde empieza a haber un desencanto, pero se empiezan a perder muchísimos valores. Por ejemplo, empieza a crecer el individualismo. Importo yo, los demás no me importan. Está ahí el culto al cuerpo que decía, también importa mi placer, no importa la ética, y entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Le decía yo, maestra, estamos hablando de los zapateros, pero dentro de los zapateros, esto porque vemos a familias enteras que llegan a un restaurante, cada quien está con su celular metido allí, desde los niños, el esposo, la esposa, y cada quien anda por su lado, y en lugar de que la comida fuera como fue antes, un ritual para que la familia tuviera comunicación interna, hoy se ha perdido, lamentablemente. Definitivamente, que eso sí lo podríamos recuperar, eso también podríamos recuperarlo, que por lo menos una comida hagamos juntos, y que quitemos esos celulares, esa computadora, aunque sean 10, 15 minutos, quitar esa tecnología para estar intercambiando. A ver, ¿qué te pasó hoy? A lo mejor es una tontería, pero ya me estás diciendo en forma verbal, y estoy viendo tu rostro, cómo te sientes. Digo, porque ahora en el internet nada más hay una frasecita que ¿qué hace? Y yo no sé qué significa esa frase. Y escriben hasta con faltas de ortografía, ¿verdad? O con íconos, por ejemplo. Con íconos. Sí. Aquí, por ejemplo, lo ponen con K de kilo, ¿verdad? O cosas así que eso tampoco coadyuva a la educación que se da en las aulas, ¿verdad? Definitivamente. De hecho, yo les decía y les digo a mis alumnos, el español es tan rico, utilizando la ortografía también maravillosa, que de pronto, aunque tú pongas te quiero, es diferente cuando te lo dicen en vivo y a todo color, y cuando te lo escriben correctamente, porque le digo, de pronto te dicen todo el mundo, te quiero mucho, pero a ver, ¿cómo me lo estás diciendo? ¿Me estás diciendo, te quiero? ¿Te quiero? ¿O cómo me lo estás diciendo? O TQM. Sí. Con una abreviatura, ¿verdad? Sí, a mí me causa conflicto todo eso. O les cuento también una anécdota. Un día mi hermana, hace ya varios años, en mi computadora pone, no sé, que pases un buen día, y lo pone dos puntos y un paréntesis. Y entonces yo no lo entendí, eso fue hace 7 años, y le llamo, le digo, Laura, ¿qué me quisiste decir? Porque no completaste la frase. Y cuando lo que me dijo, se lo compartió a mis alumnos, me dijo, ¿qué loser eres? Es una carita sonriente, te estoy sonriendo. Y yo, ¿quién dijo que 2 puntos y un paréntesis era una carita sonriente? Y es que algunas computadoras la imprimen y otras nomás sale el paréntesis y los 2 puntos, y no se entiende, ¿verdad? No la verdad es que sí. Entonces la historia también sirve para reflexionar. Esto que estamos haciendo es reflexión, y ver a ver qué es lo que hemos perdido, qué es lo que se nos puede perder, qué podemos perder, que nos va a llevar a una
pérdida cultural, yo no nada más que un oficio ya, no importa. No, ¿qué es lo que también estamos perdiendo junto con ese oficio? ¿Qué pasa al utilizar los zapatos desechables, por ejemplo? Sí, yo sé, son baratos, son más accesibles, pero les decía a mis alumnos, ¿no será que también que nuestra mentalidad, todo es desechable y entonces mi esposo también es desechable? No sé, se los dejo ahí. Por cierto, no estoy casada, ¿eh? Es pregunta. Pero es muy importante el planteamiento porque todo va a que sea desechable. Entonces, allí hay que hacer un análisis muy personal cada persona y ver hacia dónde vamos, ¿verdad? Porque lo que la maestra quiere decir, yo también me volveré desechable, pues yo Sí, creo que no, sí. ¿verdad? Yo creo que no, pero están van a la caída, van a la baja los valores morales que pues ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y eso se puede corregir todavía más, ¿verdad? Definitivamente. Recuerden, por favor, que la historia es la ciencia que estudia el pasado para comprender el presente y ver hacia el futuro. ¿A dónde vamos? Porque es muy lindo de pronto nada más vivir el día de hoy, la vida cotidiana y ni modo, no importa, uso esto, lo uso lo otro, no le hago, vaya, todo desechable. Pero a ver, en un futuro, ¿qué va a pasar? Si estoy viendo todo esto que está pasando y no le presto atención, ¿qué va a pasar? Estos niños que está educando la tecnología, que no tienen contacto con otro ser humano, bueno, se van a deshumanizar y ahorita estamos viendo la problemática de esa deshumanización. Hay una fotografía que también hago alusión a mis alumnos, no recuerdo el autor, el que tomó la fotografía, ganó el premio Pulitzer. Está un niño moribundo y está un buitre esperando a que se muera para comerlo. Toma la foto, luego esa foto lo lleva a ganar el premio Pulitzer. Y podemos decir, qué fantástica foto. Sí, pero ahí también está demostrando la deshumanización del ser. En este caso, ¿qué hizo él para salvar al niño? Todavía no se moría. A lo mejor se le iba a morir en el trayecto al hospital, pero ya hiciste algo. Y maestra, yo le quiero explicar como periodista que nosotros tenemos, a veces estamos en el filo de la navaja de la ética, ¿verdad? Si un niño se va a ahogar, pues no te esperes a que se ahogue para tomar la foto, ¿verdad? Hay que salvarlo. Es parte de estos valores precisamente de los que estamos hablando, ¿verdad? Por supuesto, y así como los periodistas, también todos los demás, los mismos maestros, cómo se ha demeritado la profesión. El policía, por ejemplo, antes en mi época, ¿qué quiere ser de grande? Pues policía o bombero, y ahora veo a los pobres bomberos también, nadie los ayuda tampoco. Un bombero, ya no sirve. No, los bomberos arriesgan su vida. Los policías, por Dios, no todos son corruptos. Habrá corrupción igual que en todas otras áreas, pero ya nadie quiere ser policía. O no sé, médico, por ejemplo. Ahora de pronto alguien, yo quiero ser médico, pero para ganar mucho dinero. Oye, ¿no se supone que quería ser médico para curar a la gente? Sí, yo creo que estamos tan mal, maestra, que el otro día le pregunté a uno de mis sobrinos qué quería hacer y dijo lavacoches, ¿verdad? O sea, entonces, como que también el entorno donde viven, ¿verdad? Hay veces que falta esa orientación, la orientación de los padres, esa comunicación, ¿verdad? Definitivamente que sí, por eso al hablar esto de historia, les digo, nos lleva a reflexionar y también a proponer, ¿qué podemos proponer para transformar esta sociedad? Por ejemplo, ¿qué podemos proponer para recuperar estos oficios que están a punto de desaparecer? Otros ya desaparecieron. Otros ya desaparecieron. ¿Cerramos ya con el zapatero, maestra, o todavía nos falta? Sí, tenemos otras por ahí y tengo A por ver, aquí también otras. Si podemos poner otro audio, por favor. ¿Quién no ha gozado con las maravillosas serenatas, las tradicionales mañanitas o con cualquier otra canción o melodía? Sin duda alguna, la música perfuma las vidas de los seres humanos. En estos días se ha festejado el Día del Músico. Aunque no fue muy celebrado, en el transcurso de la historia ha habido músicos de gran renombre y virtuosidad en nuestro país. Algunos, sin haber destacado o sin haber sido muy conocidos, sí llevaron dignamente la profesión en toda su vida. En la época colonial, la música se usaba principalmente para dos actividades:
las militares y las religiosas. En las primeras, los músicos, también soldados, acompañaban las batallas, ya que mediante los sonidos se daban órdenes, el ataque, la retirada, el duelo, etc. Los sonidos eran generados por diversos instrumentos como el pífano. En la Nueva España fueron muchos los músicos que acompañaron a sus compañeros a la batalla. Por cierto, muchos de ellos fueron también muertos en campaña. Cada uno de ellos era especialista en un instrumento, como Antonio Huesca, que era pífano del Regimiento de Infantería de Veracruz, o Juan Ramírez, que fue músico del Regimiento de Dragones de México. En el caso de la religión, la música siempre ha acompañado las distintas actividades religiosas. Los instrumentos no eran los mismos que en la milicia. Por ejemplo, aquí se utilizaba el archilaúd, el violín o el órgano, y en la milicia por supuesto que no. Los músicos adornaban con sus notas las comuniones, los sermones o bien las procesiones. En muchos testamentos se deja capital para que las misas que se den por el difunto fueran cantadas. Por supuesto, cuando una misa era acompañada con música, valía mucho más. Por cierto, durante esa época, algunos músicos sufrieron demandas no por su mal desempeño, sino por la mala nota en su vida personal. El delito más recurrente entre ellos era la bigamia, como el caso de Bartolomé Ortiz, quien además se cambiaba el nombre a menudo, siendo llamado también Manuel Echenagucia de Arteaga, Pedro Chacón, Francisco Juncos y José de Lanzagorta. Ya para el siglo XIX, los músicos comienzan a participar en actividades fuera de la milicia o la religión, como en las óperas, teatros, operetas, celebraciones cívicas, etc. Los músicos comienzan a formar compañías, como el caso de la famosa primadona mexicana Ángela Peralta, que forma su compañía de ópera en la segunda mitad del siglo XIX. En nuestra ciudad, los músicos se popularizan en el siglo XX y comienzan a trabajar en diversos lugares, e incluso también en la calle de manera itinerante. Los músicos también comienzan a asociarse con lugares no muy recomendados moralmente. Es así como en 1942 los vecinos de la calle 15 de Mayo, específicamente por el barrio del Mediterráneo, se quejan al ayuntamiento de que los músicos ambulantes están afuera de los burdeles haciendo gran escándalo, por lo que el Cabildo Regiomontano tomó la decisión de reglamentar la actividad de los mismos y de los lugares inmorales. Hacia 1974 se publica un reglamento de músicos que actuaban en jardines, plazas, parques, establecimientos públicos, en lugares públicos de propiedad privada, tales como bares, cantinas, restaurantes, etc. Este reglamento fue dado con el fin de protegerlos, de dignificar su trabajo y de continuar llevando las famosas serenatas a la mujer amada o las mañanitas a las madres. De acuerdo a este reglamento, los músicos deberían contar con licencia expedida por el ayuntamiento. Dicha licencia debería especificar si eran solistas, duetos, tríos, cuartetos o conjuntos como los sones tropicales, conjuntos regionales o conjunto de mariachis. A estos últimos también se les pedía que debían portar el traje adecuado, con decoro y con diseño tal que no ridiculizara alguna o menospreciara alguna el traje de charro. Todos los músicos también deberían trabajar en tonos y horas que no afectaran la paz, el descanso ni la tranquilidad de la población. Por otra parte, aunque la mayoría de los músicos en la historia de México y de Nuevo León, como Juventino Rosas o Miguel Lerdo de Tejada, también existe una virtuosa mujer galardoneada como músico, actriz de teatro, cine y televisión a nivel internacional. Ella es Sonia Amelio. Pero de ella y de otros músicos les hablaré la próxima semana. ¿Les parece? Mientras tanto, disfrutemos de la música, aunque ya no sea en vivo, porque en nuestra vida cotidiana ya se han olvidado las serenatas. Soy Margarita Domínguez. Que Dios los bendiga. Aunque el oficio de músico sigue perdurando,
Una de las costumbres que sí hemos perdido es de llevar serenata, justamente. Claro, yo sé, ya no hay tanto dinero para llevar serenatas, pero ya no es tan común llevarlas. Ahorita que escuchaba con atención lo que usted nos leyó tan amablemente, maestra, recordaba que los mariachis no están reglamentados y están parados también ahí en las esquinas, Sí. y los encontramos aquí ¿El arco? por el arco, los encontramos acá por Ocampo, por allá, Ocampo, ¿verdad? Garibaldi, y también acá más cercano por donde estaba el monumento a Cuauhtémoc. Ahora se hizo un mercadito, también por ahí se pueden encontrar mariachis, tríos y cuartetos. Pero ya también es un oficio que está condenado a desaparecer. Pero antes de seguir adelante, maestra, me llama mucho la atención que en los personajes que ha encontrado, por ejemplo, en el caso del zapatero y de los músicos, a los dos les gusta practicar la bigamia. Sí. ¿Verdad? Y creo que en el mundo de la música se sigue dando ese fenómeno que también no sabemos de por qué será o qué atrae a las mujeres hacia... No sé, me he preguntado lo mismo. No sé si era porque los zapateros y los músicos son muy guapos, o eran muy guapos, o es precisamente por la profesión. Yo creo que ese es lo segundo, por la profesión. Y el ser músico como que sí atrae bastante. Piense, por ejemplo, no sé, en los cantantes de los más famosos, por ejemplo, Javier Solís. Javier Solís, usted escucha a Javier Solís y wow, él empezó en un mariachi. Y, por ejemplo, pues bueno, ¿quién nos recuerda a Pedro Infante, verdad? Que Claro. también tenía Lo suyo. bueno, porque Luis tenía Aguilar. varias mujeres, ¿verdad? Que era muy enamorado también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Él era muy enamorado, también Javier Solís, y supongo que todos los demás también. ¿Luis Aguilar era muy enamorado? Pues al menos hicieron películas donde se identificaban muy bien con el personaje, ¿verdad? Definitivamente que sí. Y los músicos normalmente siempre tienen más de una mujer. Esta profesión de llevar serenata o esta tradición bonita, ¿también es rescatable, maestra? Sí, definitivamente que sí. De hecho, hay un protocolo para la serenata, es decir, para la mujer, respecto a la mujer. Le llevan serenata a una chica y no tiene que salir inmediatamente. Hay todo un protocolo, así como había un protocolo para el abanico, había un protocolo para la serenata. Le llevaban serenata y no podía salir a la primera, tenía que salir a la tercera canción más o menos, y como que primero prender la luz, luego ya salir, luego por ahí saludarlos. Si ya había mucha confianza y si ya era el novio oficial y ya casi prometido, bueno, más bien casi esposo, ya se podía también bajar y en la puerta de la casa saludarlo. Eso también vale la pena recuperarlo, porque ya no tenemos serenata. No sé, en el último año hemos escuchado alguna serenata. Yo no sé si porque en la colonia donde vivo ya nadie la lleva, pero en las demás. Bueno, y es que las autoridades también propiciaban este tipo de cosas, ¿no? De decir el que conteste tal pregunta, se va a hacer acreedor a una serenata, ¿verdad? Por ejemplo, y fomentaban ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahora no se ve tampoco nada. Y esa música que tienen ahora los jóvenes, pues tampoco no, en lugar de seducir, pues yo creo que espantan. De hecho, si ustedes se fijan, ya no hay música en vivo. Por ejemplo, ahorita hay una nueva profesión que desde hace varios años se está manejando a nivel internacional, que es el DJ o DJ, como se pronunciaría correctamente en español, DJ o DJ en inglés. Esta música, lo que hace este personaje, este oficio, bueno, o esta profesión, es mezcla música, pero todo electrónico. Entonces, la música que ahora se está manejando es sobre todo electrónica. Ya en vivo, como que ya no. Entonces, ese disco donde de pronto
se juntaba la familia, escuchaba y luego se trataba de llevar al cantante para dar esa serenata, no nada más a Pedro Infante, sino como hicimos alusión al principio, Lorenzo de Monteclaro, Pedro Llerena, o sea, todos ellos anduvieron dando serenatas aquí en la localidad. Y anteriormente hasta mañanitas se daban el sí. 10 de mayo, ¿verdad? Por ejemplo, y ya no se hace tampoco. No. Una de las razones pueden ser lo económico, definitivo, otro la inseguridad, pero lo tercero es la costumbre, es decir, ya se ha perdido esa tradición. Pero definitivo. las mañanitas no cuestan, maestra, pues, no falta un muchacho que toque la guitarra, que se vaya con un grupo y se vaya afuera allí de la casa de las mamás, porque antes era el andar recorriendo la colonia dándole las mañanitas a las mamás, que era una cosa bonita, ¿verdad? Sí, pero ahora tampoco los chicos ya no se juntan para sacar las mañanitas en guitarra, y no se diga, a cortejar a la chica con mañanitas y con por ahí por lo menos una que otra canción, así de que ya no se conquista a la chica con música. ¿Qué propone usted, maestra, para esto? Lo mismo, yo propondría primero empezar a reflexionar y luego empezar a recuperar, aunque les digan retro. Al contrario, ahorita ya que se está manejando, se está volviendo la moda y de pronto por ahí uno usa un pantalón o una camisa y dice, es que soy retro, con orgullo. Pues empezar a decir, somos retro y por eso estoy llevando serenata. Soy retro y estoy yendo con el zapatero. Soy retro y estoy yendo por ahí a comprar pan. Pero el metrosexual no va, ya no va a eso, ¿no? Digo, también esas palabras, esos términos, ¿verdad? Como que no, así, ¿verdad? Digo, para no usar la palabra así cruda, pero se dice metrosexual así como que, pues también es hasta la hombría a veces se está perdiendo. De ¿verdad? hecho, definitivamente, ahorita hay estudios muy interesantes sobre la masculinidad y la feminidad, es decir, qué es ser mujer, qué es ser hombre, que no nada más se estudie la mujer, también es necesario estudiar al hombre, porque al varón también se le requiere estudiar. Hay un oficio que está también a punto de desaparecer, que era propio para los varones, y es el peluquero. Si usted se recuerda, las peluquerías eran propio del varón, solo el varón podía ir a la peluquería, porque ahí no nada más le cortaban el cabello, sino que también le hacían la barba. Y si ustedes han entrado a una peluquería, se darán cuenta que es todo un ritual el cortar el cabello y el hacer la barba, y el único que puede tocar al varón es otro varón. Tanto así que en la peluquería no entraban mujeres, ni para hacer la limpieza. Los peluqueros barrían el pelo y ellos mismos afilaban sus instrumentos, los limpiaban, y ahí mismo las peluquerías, si ustedes recuerdan el símbolo, ese símbolo de 3 colores, era porque como un caramelo, ¿verdad? Como un caramelo. Eran de 3 colores porque lo mismo se hacía la limpieza del varón, es decir, se le hacía la barba, se le lavaba el cabello, se le cortaba, como también se hacían transfusiones, por eso el rojo. Originalmente el peluquero era barbero, era cortador de cabello y era el que hacía las transfusiones. Pero ahora también las mujeres practican mucho la peluquería, ¿verdad? O sea, hay muchas peluqueras, ¿verdad? Maestra, estamos llegando casi a los minutos finales de esta entrevista. Yo quisiera que habláramos de las conclusiones de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Ok, bueno, en primera instancia empezamos a hablar de todo esto para hablar de la historia. Recordemos, por favor, que la historia no nada más es para los viejitos. La historia es para poder saber qué estaba pasando hace 10 años, 20 años, 50, 100, 200, 300 años, porque eso, al comprender mi pasado, puedo comprender mi presente. Si yo volteo hacia el pasado, no es para quedarme allá, es para ver hacia el pasado, recuperar cosas, comprender mi presente y poder ver hacia el futuro, poder vislumbrar el futuro. Por eso se dice que la historia es la maestra de vida. La historia me sirve para no cometer los mismos errores. En esa pregunta que hicimos al inicio de, papá, ¿para qué sirve la historia? Pues la historia sirve para que no cometas los mismos errores. La historia sirve para que no te pierdas en la inmensidad de lo que tú piensas que está bien, pero que no logras comparar si está bien o no. Por ejemplo, el que ya no se corteje a la chica y nada más se le diga, entonces, ¿qué? ¿Se hace o no se hace?
como en la actualidad. O sea, ahí se pierde todo un procedimiento que se seguía antes, que era muy ordenadito, ¿verdad? Muy ordenado. Por supuesto, porque la historia también nos lleva a reflexionar, a cuestionar y también a proponer, a pensar más las cosas. Por ejemplo, si a mí me interesa un chico, una chica, dependiendo de, a ver, ¿realmente me interesa para casarme o no nada me interesa para...? Eso de se hace o no se hace invita más al amor libre, ¿verdad? A una falta de compromiso, pues, entre... Definitivamente, y esa falta de compromiso y también mucho de lo que hemos estado reflexionando en los últimos minutos nos lleva a que en la actualidad tengamos problemas muy graves como, no sé, los embarazos no deseados, no nada más en chicas de 20 y tantos años, en niñas, que es un problema muy fuerte, los embarazos no deseados o las enfermedades venéreas o de pronto los divorcios. De cada 10 matrimonios, 5 se divorcian. Eso es dramático. Los suicidios también, la violencia, los delitos que se han estado cometiendo. Entonces, por eso hay que recuperar, hay que ver hacia el pasado. No les digo, no para quedarnos ahí, sino la historia sirve. Recordemos la definición de historia. La historia es una ciencia, es la ciencia que estudia el pasado para comprender el presente y ver hacia el futuro. Por eso la historia es una ciencia, se construye día con día, aunque nos mueve las tripas y el corazón, pero también la podemos disfrutar. De todo esto que hemos platicado, maestra, del sombrero, de la panadería, de todo esto, finalmente, ¿qué podemos hacer para que no desaparezcan esos oficios? Bueno, me encantaría que me ayudaran todos los que nos están viendo y los que nos van a ver después. Ayúdenme o ayúdenos, por favor, a comprarle pan a Chuy, a esa panadería artesanal, no se van a arrepentir. De la colonia... De la colonia industrial. Luego me comprometo a traer la dirección correcta. También a ir con el sombrerero y con otros sombrereros, a por lo menos decirle, oiga, ¿me puede hacer un sombrero? O le traigo mi sombrero, dígame dónde lo compro. Con el peluquero, recuperen también por ahí. Es todo un ritual ir a una peluquería, si ustedes son varones. Y bueno, empecemos a ver qué otros oficios están a punto de desaparecer. Termino con esto. En la Macroplaza muy tempranito, muy tempranito, hay otro panadero. Este panadero ya no, como es ya bastante grande, bueno, no tan grande, tiene como 75 años, él perdió el trabajo, pero él hace pan todavía. Lo que él hace es hornea el pan junto con su esposa a las 5 de la mañana y se va a vender su pan, sobre todo pies de manzana y de piña, se va a venderlos por las calles de la ciudad. Él trabajó en la extinta Panadería Monterrey, de las primerititas por ahí de los 40s y 50s. Bueno, si un día lo ven, cómprenle pies y esperen a que les cuente la historia que él tiene que contarles. Pues muchas gracias, maestra, por estar aquí. Muchas gracias por estar en Sábado de Historia, le agradecemos mucho y pronto la vamos a invitar otra vez. Me encantaría. Muchas gracias a todos ustedes y Dios los bendiga. Muchas gracias.